Amanecemos un poco menos consternados que el pasado viernes. Recordarán ustedes que tuvimos que transmitir el pasado viernes literalmente a la luz de una vela. Hoy tenemos un tanto más de energía eléctrica, sin embargo la situación es muy compleja, sigue siendo muy compleja el restablecimiento del servicio eléctrico, si es que podemos hablar de eso en esos términos. Es literalmente a cuentagotas. Ayer a la 1:30, mejor dicho, esta madrugada, a la 1:30 de la madrugada, hubo una fuerte explosión en el sureste de la ciudad y vecinos reportan que se produjo un estallido en la subestación eléctrica ubicada en el sector conocido como La Ciudadela, los alrededores del centro comercial Concresa. También tenemos para hoy que llega a Venezuela la misión de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, la señora Bachelet. Coincide esta visita de esta misión de la ONU en medio de este caos generado por el mega apagón que estamos sufriendo los venezolanos. Por otro lado, también para hoy está anunciada la realización de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Esta sesión fue convocada ayer por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, el diputado Juan Guaidó. Y el punto único va a ser estudiar, debatir la declaración de emergencia nacional ante la situación que está viviendo el país a partir de la contingencia eléctrica. Ayer, precisamente, es importante decirlo, se produjo una rueda de prensa en la Asamblea Nacional. Hubo una muy importante comunicación de parte del ingeniero Juan Guaidó con respaldo técnico de expertos en el área. Una de las personas que acompañó al diputado Guaidó, al presidente encargado Juan Guaidó en esta comunicación fue el ingeniero José María de Viana, y con José María de Viana tuvimos nosotros una entrevista ahora más temprana que de inmediato compartimos con ustedes. Escuchemos. El día de ayer, domingo 10, hubo una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, en el Palacio Legislativo. Estuvo, por supuesto, como vocero principal el presidente Juan Guaidó y contó con el respaldo técnico de, entre otros, el ingeniero José María de Viana. El ingeniero José María de Viana es experto en la gerencia de empresas de servicio público, tanto en el ámbito de telecomunicaciones como en el ámbito hidrológico, y dio una explicación muy importante sobre la dimensión real de esta tragedia civil que es este muy prolongado apagón. Dejemos que sea el propio José María de Viana que en esta madrugada del lunes 11 de marzo nos ubique, nos amplíe estos contenidos. José María, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la dimensión real de esta situación? Te escuchamos. La dimensión es gigantesca porque, en primer lugar, un accidente en el sistema de transmisión ha provocado que prácticamente toda la población de Venezuela, más del 90% de la población de Venezuela, esté durante más de 72 horas sin servicio eléctrico. Y eso es considerado en cualquier país del mundo una verdadera tragedia civil, porque los civiles sin energía eléctrica se les niegan derechos fundamentales. ¿Qué significa eso? Bueno, mire, que nosotros hemos logrado un nuevo récord. Es la tragedia civil más importante en la historia de la humanidad, por su duración, de un país que pierde un servicio fundamental como la energía eléctrica. Hay que recalcar que no son algunos puntos de todo el país que ha quedado fuera. Y entonces, ese país que quedó fuera del servicio de energía lo ha hecho de una manera prolongada. Eso significa, por ejemplo, que los servicios de agua potable no han funcionado en las principales ciudades, significa que los servicios de comunicaciones también fallaron. Entonces, quiero recalcar que es posiblemente la tragedia civil más prolongada que ha afectado a más personas en la historia de la humanidad, en condiciones de que nosotros no tenemos guerra ni tampoco hemos sufrido un desastre natural, lo que evidencia un fenómeno que debe ser muy seriamente revisado, porque el país no puede vivir de esta manera.
manera no puede estar sujeto a que un pequeño accidente que en otras condiciones se hubiera resuelto en horas ha afectado durante tanto tiempo a tantos venezolanos y por supuesto a los que han sembrado el país de miseria, pero también de enfermedades y muerte. Estamos conversando con el ingeniero José María de Viana. José María, durante décadas el país vio cómo se construyó todo un sistema eléctrico interconectado. El país se acostumbró durante décadas a un determinado estándar de calidad. Empresas como Enelven, como la Electricidad de Caracas, como Edelca, presentaban unos niveles de calidad destacados no solamente para el país, sino para la región, para América Latina, para el mundo. ¿Cómo se hacían las cosas antes para evitar, para prevenir situaciones catastróficas como esta? Esto es muy importante que el país se tomó en serio al sector de energía desde muy temprano. Y por eso las empresas venezolanas de energía eléctrica, que nos faltó en tu resumen, incluidas en el BAR, que era la empresa de distribución eléctrica en Lara, eran empresas de altísimo nivel, de altísima tradición técnica y que además tenían unos niveles de confiabilidad en sus equipos muy altos. En el caso de la Electricidad de Caracas, una empresa privada con más de 120 años, en el caso de Delta, una empresa que construyó no solamente los acoplamientos hidroeléctricos más importantes en su momento del mundo, sino además construyó las primeras líneas de extra alta tensión, esas que acaban de fallar, fueron construidas por la aquella Delta. Un respeto inmenso a los profesionales, un respeto inmenso a la carrera técnica dentro de la empresa, un respeto técnico a la formación de esa gente, lo que quiere decir al final que esas empresas eran un templo al conocimiento científico, un templo a la ingeniería, y en consecuencia lo que ha venido ocurriendo es absolutamente lo contrario. La primera cosa que ocurre por ahí después del año 2007 se crea un monopolio estatal. Pero la segunda cosa que quizás ha pasado a ser perseguida desde el año 2002, las empresas han estado dirigidas en gran parte por oficiales de la Fuerza Armada que no tienen ni remotamente idea del tema que tienen en sus manos, que están manejando un sistema. Estamos conversando con el ingeniero José María de Viana. Tuvimos una falla en la comunicación. Vamos a intentar restablecer la señal. Efectivamente, mientras establecemos y ubicamos la segunda parte de esta entrevista, quiero informarles que tenemos reportes de diversas novedades de distintos sitios de la ciudad capital y de la región cercana. Tenemos reportes desde el sector La Matica en Los Teques. El sector La Matica, Los Teques, para quienes no conozcan esta zona, es una de las comunidades más antiguas, uno de los barrios más antiguos de Los Teques. Se quedaron sin servicio de internet desde hace unos 10 minutos, nos reportan de esa zona. Hubo también problemas complejos en la madrugada, en la noche de ayer, en la madrugada, en el centro comercial La Pirámide. Al parecer, un establecimiento comercial allí, un mercado, fue vandalizado en horas de la noche y la madrugada. Escuchemos de inmediato la segunda parte de la entrevista con el ingeniero José María de Viana. Vamos a reponer la comunicación con el ingeniero José María de Viana. José María, ¿qué ocurre en una ciudad donde estos servicios fundamentales desde el punto de vista sanitario colapsan durante más de 2, 3, 4 días? ¿Qué ocurre con las casas, en los hogares, donde la gente antes iba a los baños para asearse y ahora sus baños son focos de contaminación? ¿Qué pasa con las cloacas de la ciudad, con el sistema de alcantarillado y con todo el ecosistema que allí existe? Explícanos, por favor. Yo tengo larga experiencia en el tema de agua potable y por eso está referido en la bibliografía en forma muy seria que cuando usted suspende el servicio de agua blanca a una ciudad, ocurre un proceso que es terriblemente peligroso, es que simplemente el sistema de cloacas se queda seco. Eso significa que en ese sistema, que tengamos una idea, en el caso de Caracas, tenemos cerca de 3.000 kilómetros de tubería de aguas negras que circulan con agua en
flora que vive allí. Cuando usted interrumpe durante un periodo largo, ya tenemos 72 horas en que esas cloacas están absolutamente secas, comienza a ocurrir un fenómeno sanitario que espero no lo conozcamos, y es que la fauna y la flora de las cloacas salen a la superficie y son un foco de infección terrible, especialmente porque las cloacas, por razones naturales, buscan aislar los elementos patógenos que tiene la evacuación discreta. Y yo creo que no es menos importante es que al no ver agua que tú dijiste en las casas, efectivamente hay unos focos de contaminación que son los baños que no pueden funcionar la evacuación discreta porque requieren volúmenes de agua que las personas no consiguen en un periodo tan largo, pero finalmente recordar lo que está pasando en los hospitales. La mayoría de los hospitales venezolanos tienen sistemas de reserva más estructurados. En el caso de los hospitales de Caracas, los conocí con mucha autoridad. Todos los hospitales fueron dotados de sistemas de pozos para tener en condiciones de manejo como la calle Patán. Que todos esos pozos están fuera de servicio. Entonces, efectivamente, esta emergencia que yo llamo tragedia civil tiene dimensiones sanitarias que son muy importantes y que se tienen que atender. Y la decisión muy importante, no puede haber una tragedia como esta, porque Venezuela es uno de los países de la región que más invirtió en el sistema de generación eléctrica. Y solamente quiero darte un dato adicional. Mire, en el sistema venezolano hay más de 20.000 megavatios de potencia en sistemas térmicos, es decir, que no funcionan con agua, sino que funcionan con combustible y que están cerca de los grandes centros poblados, cerca de la región capital, cerca de la región central, cerca de la región suriana. Y está ocurriendo que por errores de mantenimiento, por errores de adquisición, por errores de operación, más del 90% de esa capacidad de tubo está fuera de servicio. Eso quiere decir que un fenómeno como el que acabamos de pasar ha debido ser repuesto en poco tiempo en el sistema de la región capital, poniendo en funcionamiento todas las plantas térmicas que debían estar en reserva operativa. No, lo que yo quiero simplemente transmitir es, mire, como estamos viviendo es la cuerda floja. Cada vez que hay una falla de esta, afectamos a los más humildes de nuestro país, que no tienen capacidad de enfrentar esto con capacidad de sobrevivir, sino que efectivamente lo sometemos a un asunto. Y este tipo de accidentes es absolutamente inaceptable en un país, en el siglo XXI, en un país que consagra en su constitución los derechos fundamentales de los ciudadanos. José María, te agradecemos grandemente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del lunes 11 de marzo. El ingeniero José María de Viana, ex presidente de Hidrocapital y un gerente público que se ha aprobado tanto en el sector telecomunicaciones como en el sector hidrológico, una autoridad en la materia. Muchísimas gracias, José María. Bueno, han escuchado ustedes la entrevista que ahora más temprano nos concedió el ingeniero José María de Viana. Quiero destacar 2 puntos. Nos dice, en Caracas tenemos más de 3.000 kilómetros de cloaca. 3.000 kilómetros de cloaca. Nos alerta sobre lo que él llama el síndrome de cloaca seca. Es decir, no hay aguas blancas, tampoco baja en consecuencia el agua al sistema de cloacas y alcantarillados, se seca la cloaca y ese ecosistema que está allí, esa fauna y esa flora que está allí, con todos los elementos patógenos que genera la administración discreta, entonces sube a la superficie y se produce una situación de alta peligrosidad infectocontagiosa. De eso nos está alertando este experto venezolano. La Unión, y lo hacemos acudiendo a la fuente médica. Hay una importante cantidad de informaciones. El equipo que trabaja en la encuesta nacional de hospitales nos habla de aproximadamente 20 fallecidos en el contexto de la contingencia eléctrica en los hospitales. Solamente en el hospital de Maturín se reportaron más de 13 fallecidos. Ayer hubo una actividad del gremio médico, la misa de las batas blancas en homenaje al Día del Médico y al doctor José Gregorio Hernández. Una situación muy peculiar porque al salir de la iglesia de la Candelaria los médicos se dirigieron en caminata
hacia el Hospital JM Los Ríos, y allí hubo una situación ciertamente peculiar. Para consultarlo sobre el particular, hicimos contacto con el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Compartimos de inmediato este sonido. Vamos a conversar de inmediato con el doctor Jaime Lorenzo. El doctor Jaime Lorenzo es coordinador nacional del Movimiento Médicos Unidos por Venezuela. Ayer se produjo un evento muy importante, ayer domingo 10, la Misa de las Batas Blancas en Candelaria, en la iglesia de la Candelaria, la parroquia de la Candelaria. Desde allí se dirigieron en compañía de las autoridades religiosas al Hospital JM de Los Ríos. Bueno, y ocurrió una situación ciertamente compleja y atípica, que será mejor que nos la relate el mismo doctor Jaime Lorenzo. Jaime, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué ocurrió al final de la Misa de las Batas Blancas? Te escuchamos. Buenos días, Chu, a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas que nos escuchan a esta hora de la madrugada. Bueno, en efecto, amigo, ayer tuvimos nuestra Misa de las Batas Blancas, la cual se hizo a nivel nacional en todos los estados, así como en 7 países de Latinoamérica y Estados Unidos y España. Al salir de la misa, el grupo de médicos y los feligreses que están con nosotros, acompañados por Monseñor Tulio Ramírez y el párroco de la iglesia, nos fuimos caminando tranquilamente por la acera para llegar al hospital de niños para llevarle el apoyo de la espiritualidad de la Iglesia Católica a los niños y a las madres que están hospitalizadas. Nuestra primera sorpresa fue encontrarnos con una altísima cantidad de efectivos de fuerzas del orden, Policía Nacional en una buena cantidad. Asumimos que quizás era alguna situación extraña, pero nos estaban custodiando el hospital. Pero también nos llamó mucho y poderosamente la atención la presencia de efectivos del PAE, de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que no entendíamos la razón para que estuvieran ahí, y progresivamente nos fueron dando explicaciones las madres de los niños, que aparentemente había una situación de falla de las plantas eléctricas dentro del hospital de niños, tanto la planta propia del hospital, así como la planta que llevaron los miembros del Corpo Elect desde el día jueves por la falla de la planta original del hospital. Esta planta también falló y tenía una situación de falla de luz por falla de planta en el hospital de niños. Intentamos entrar, inclusive se les planteó al grupo de seguridad del hospital que iban a entrar solamente médicos que trabajan en el hospital de niños, así como los representantes de la Iglesia Católica, y fue imposible e infructuoso, tanto así que tuvimos que, mejor dicho, los representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica tuvieron que bendecir desde la reja a las madres que estaban ahí, e inclusive al personal de seguridad del hospital, porque la intención era llevar el sentimiento de espiritualidad de Chipás que promueve la Iglesia Católica, y tuvieron que bendecir y rezar a las puertas de la entrada principal del hospital de niños, porque no se permitió el acceso. Ahí vimos momentos un poquito muy dolorosos, escuchar los testimonios de las madres, escuchar la situación que estaba pasando dentro del hospital por la falta de luz en ese momento. Estamos hablando de las 2:30 de la tarde en Caracas, y bueno, y la dureza de esta situación para nosotros en Médicos Unidos ha sido muy duro, porque como tenemos grupos a nivel de todo el país escuchando las situaciones en cada estado, es duro. Tendríamos que tener un corazón de acero para no sentirnos compungidos por la situación, y muy molestos por otro lado también. Y al final, bueno, llegaron unos amigos motorizados que nos conoció el colectivo con intenciones de intimidar, pero la fortaleza de la Iglesia Católica, y representada por Monseñor Tulio Ramírez, habló directamente con ellos y de la forma más afable posible que se puede tener, y guardando la calma necesaria, pudimos soltar de la situación y nos retiramos tranquilamente por las calles, sintiendo el apoyo de las madres que gritaban desde la ventana del hospital, y de la gente que pasaba en los carros, porque que también gritaba ese apoyo a la Iglesia Católica y a sus médicos. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela. Doctor Jaime, tengo entendido que así como los trabajadores de Corpo Elect han sido
perseguidos y agredidos, por decir la verdad, en el caso de los médicos, ante esta contingencia terrible que está viviendo el país, también se han producido sanciones o retaliaciones contra los médicos que han levantado su voz para denunciar la situación de los pacientes. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Hospital Pérez Carreño? ¿Te escuchamos? Bueno, muy bien, mira, hace aproximadamente 2 a 3 semanas, lo que pasa es que los tiempos se nos han vuelto tan lejanos y tan cercanos a la vez, el colega Neomar Balsa, presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Miguel Pérez Carreño, en una asamblea, expuso más claro que nunca la situación calamitosa que tiene el Hospital Miguel Pérez Carreño, con la falta de insumos y la falta de medicamentos y de materiales de limpieza. Hizo la expresión con la fuerza necesaria que los médicos asumimos cuando estamos en el camino correcto. Ese colega, que es un hombre joven, residente del 3er año del posgrado de cirugía de la mano, expuso esta situación y hasta ahí fue la situación que tuvo el joven. El día viernes recibió una comunicación por parte de la presidencia del seguro donde lo destituían de su cargo de residente, sin mediar ningún tipo de actitud en función de que ante una decisión administrativa tú tienes el derecho a defenderte o a opinar o conocer esto. Se le entrega la carta el día en el momento que estaba la situación de los apagones, y de paso cuando él intenta entrar al hospital para retirar sus cosas propias que tenía en su locker, le impiden la entrada al hospital como si en los hospitales existiera ese papelito que dice en la entrada a los negocios, restaurantes y bares, que se reserva el derecho a admisión. No le permitieron entrar, inclusive lo empujaron, lo golpearon y lo agredieron en su intento de sacar sus cosas del hospital, entendiendo que había una situación administrativa y el joven estaba tratando de, retirarse, pues. Eso es, pero lo que sí tenemos que tener muy claro, que para los médicos unidos, ya lo hemos dicho varias veces, ahí hemos observado una tendencia que se ha vuelto ya algo como un mecanismo permanente de tratar de criminalizar, de perseguir al personal de salud que alce su voz. En las últimas semanas tenemos colegas que han sido detenidos, en el caso de Trujillo, la colega psiquiatra, el residente de Ototice, Humberto Cabello, un colega en San Cristóbal en el hospital militar, una enfermera detenida en Maracay. O sea, ya hemos tenido en las últimas semanas una tendencia de tratar de criminalizar y tratar de intimidar al personal de salud, y llegamos al momento de que la situación es tan grave que ya nosotros no podemos seguir siendo cómplices de que se mueran los pacientes o se compliquen los pacientes por una situación que escapa de nuestras manos, que es la falta de dotación e insumos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Esto ocurre en los hospitales públicos. Ahora, la situación en las clínicas privadas no es muy distinta, porque al producirse este deslave en el sistema público de salud, la sobrecarga de demanda en los servicios privados es notoria, y además también las clínicas privadas se ven afectadas por la contingencia eléctrica. Tengo entendido que hay una situación reciente, de hace apenas unas horas, en un prestigioso centro privado de salud de San Bernardino. ¿Qué es lo que ocurrió? Mira, desde el año pasado hemos venido señalando la situación problemática en la parte pública, pero también se ha venido señalando que esto está afectando también al sector privado. Hemos observado el cierre de pisos completos en el sector privado de hospitalización, porque han tenido que ir disminuyendo la oferta porque no hay material médico clínico, porque el problema no es solamente a los hospitales, sino que el material médico clínico, los medicamentos, cada día es más difícil de conseguirlos en Venezuela para el servicio privado, así como las reparaciones necesarias de los equipos que se dañen. También las empresas que hacían esas reparaciones, muchas se han ido del país o no cuentan con el personal especializado para hacer este mantenimiento. En el momento actual, con esta crisis de energía eléctrica, hay que tener claro lo siguiente: todas las plantas eléctricas, o la inmensa mayoría de las plantas eléctricas que funcionan en las clínicas y hospitales privados, funcionan con
es un motor de un camión con su batería, hay que estar pendiente del aceite, para que funcione hay que mantener el combustible gasoil. El gasoil se ha vuelto una dificultad o un producto difícil de conseguir, primero porque hay escasez y hay poca producción del mismo, y segundo es difícil el traslado de las plantas que surten el gasoil a los establecimientos públicos y privados. En el caso de algunas químicas ya sus plantas deben estar fallando por falta de combustible, y si el combustible no lo reponen, la planta eléctrica no funciona y no pueden prestar el servicio de emergencia, porque recordemos que las plantas eléctricas, desde el punto de vista técnico, deben suplir primordialmente los servicios críticos, que son emergencia, quirófano, las terapias intensivas, independientemente del tipo de la que sea, y algunos servicios como banco de sangre, laboratorio y farmacia, porque también te dan energía eléctrica a las neveras que resguardan los medicamentos, que tienen que mantener una temperatura estándar para no echarse a perder. En las clínicas ocurre lo mismo. Entonces, ante esta situación, no nos extraña que clínicas de gran renombre, que están ubicadas en diferentes sitios de Caracas, y especialmente en la zona de San Bernardino, hacen un llamado y anuncio que tienen que cerrar sus puertas por no poder garantizar la atención al nivel que ellas lo puedan dar, o al tener la posibilidad de dar el servicio con los apoyos necesarios para cumplir con el extraño que esté empezando a ocurrir. Finalmente, estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, coordinador de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Finalmente, doctor Jaime,